Bienvenidos, bienvenidas a tu nuevo espacio de conversación en 40 libros, un programa que cada semana es auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy conversaremos con un destacado poeta, fundador y director del movimiento artístico La Balandra Poética. Es autor del poemario Estirpe y colaborador en el proyecto Crisálidas Artes Escénicas. Estoy hablando de Alejandro Concha. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, un placer estar acá en este espacio que genera la Fundación CEPAS, el Pabellón 83, ¿verdad? Es un honor de nuevo estar con ustedes, compartir, porque el trabajo que realizan ustedes por la cultura de la zona del carbón siempre lo hemos destacado, es reconocido por la comunidad y siempre es bueno llegar a la gente, sobre todo en tiempos en donde es tan difícil llegar a ellas, ¿no? No, gracias a ti por la participación. Bueno, siempre estás colaborando en las diferentes actividades que tenemos como Fundación CEPA. Alejandro, ¿cómo ha estado tu día? ¿Cómo está tu día a día con relación a esta pandemia que estamos viviendo estos días? ¿Cuál ha sido tu rutina diaria para sobrellevar esta pandemia que estamos viviendo como país a nivel nacional? O sea, a nivel mundial, disculpa. Claro, al principio fue bastante complejo porque yo tengo algunos temas con respecto a desórdenes del sueño, insomnio y otros temas relacionados porque normalmente trabajo de noche. Entonces, al principio, claro, se generó un desorden a nivel psicológico, a nivel físico también, un desgaste muy grande, porque parece que, claro, uno por quedarse en la casa no hiciera muchas cosas, pero la verdad es que gran parte del trabajo que yo realizo ocurre más en mi casa que afuera, por lo menos digamos de la manera más práctica. Ahora, en cuanto a la creación, a lo que es la composición de poesía, la escritura, un poco detenida también, porque mi escritura se alimenta mucho de lo que opina la gente en la calle, de las conversaciones que uno mantiene, del contacto. Para mí el contacto y el movimiento físico en la poesía es vital. De otra manera no, se me hace muy complejo llegar a eso. Entonces el estar en el confinamiento a veces y bombardeado por información que te estresa, que te pone ahí en la incertidumbre, sí, es difícil. Yo igual tengo familiares en Santiago, entonces la preocupación está ahí presente siempre. Pero, pero fuera de eso, claro, ahora último, sí, digamos, he logrado como tomar un ritmo, recuperar algunas lecturas que tenía ahí como abandonadas, ir tomando la escritura de otra manera también, experimentando más, nuevas formas, nuevos temas. Así que, claro, ha sido como todo en la vida, ¿no? Muy alto, muy bueno a veces ese espacio personal que se genera, pero también gran parte de mis amigos están fuera, entonces el contacto para mí, fuera de Lota, entonces el contacto para mí escasea. Mm. Mira qué interesante. Bueno, una de las formas también de escribir, de crear, ¿cierto? Es estar a la par con el otro, o sea, de generar una conversación, de tener un diálogo. Justamente desde esa mirada, creo que la mayoría de los artistas echa de menos eso, el contacto físico con las personas. Claro. Alejandro, ¿cuáles fueron tus inicios en la poesía? ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo fue este bichito que entró por las letras? Claro, es bien complejo ese tema porque la palabra es algo que me ha acompañado siempre, siempre ha estado conmigo, desde pequeño. Yo aprendí a leer con 3, 4 años, ¿no? Entonces, el libro para mí siempre fue muy importante. Mi primera novela leída por mí solito fue justamente a los 5 años. Mira. Entonces, claro, es como un amigo que siempre ha estado presente, una amiga que está ahí, en quien puedo confiar, con quien me comunico constantemente. Ahora mi primera lectura de poesía ya fue, como tenía eso de leer mucho, ¿no? El típico niño al que toman en el colegio y lo ponen siempre a recitar en público. De hecho, como dato anecdótico, esta boina que siempre uso, que siempre ando trayendo conmigo, que la heredé de mi abuelo, fue la primera, fue parte del traje de Pablo Neruda que usé caracterizado en el colegio cuando tenía como 8 años, y la primera vez que leí un poema en público fue con este mismo gorro. Por eso también lo uso harto. Y claro, bueno, ya me lo empecé a tomar en serio en el liceo.
en el liceo, y por supuesto ahí hay todo un periodo de maduración, ¿verdad? De búsqueda personal, que es súper importante. Para mí la poesía llegó en un momento en el que yo necesitaba comprenderme a mí y comprender también las cosas que me rodeaban. Entonces se convirtió en mi lenguaje, en mi idioma. Para el año 2014, sí, entré a trabajar en Casa de la Cultura en Lota, con el CBD Barrio Histórico Pabellones, ¿verdad? Jennifer, la señora Elizabeth Aguilera, y ahí tuve el contacto con el primer grupo de escritores de Lota que conocí. Ahí conocí a la señora Janet Silva, conocí a Magdalena, conocí a Víctor Gómez, por ejemplo, que eran Víctor Gómez, Luis Sandoval, no estaban, digamos, activos dentro de la agrupación de escritores de Lota, pero participaban en este taller que se llamaba Carlito Letras de Lizama Lota. creo que también está en ese Y momento. posteriormente, don Carlos Lizama, por ejemplo, a quien tuve el placer de editar más adelante, le edité Historias Locales de Lota 2, Sí. y claro, a cada uno lo admiro también un poco por lo que hace y el empeño que le ponen para aprender y para compartir lo que saben. Y esos son mis principios, o sea, yo parto de diferentes lugares, ¿no? Desde Coronel, por supuesto, por eso igual está muy en mí ese tema del paisaje, eh, pero también en Lota, y ahí están mis raíces, está mi historia. Claro, una de las cosas interesantes es que tiene un arraigo local bastante fuerte y también tu escritura resalta mucho lo que tiene que ver con el patrimonio local. Es interesante desde ese punto de vista. Tus primeros talleres, ¿dónde los inicias, Alejandro? ¿Dónde empiezas con tus talleres ya una formación más en el sentido de buscar tu opción o tu forma de escribir? Yo creo que eso de buscar la forma de escribir más bien fue un encontrarse, digamos, casi accidental. Ya no es que yo en algún momento me haya planeado, por ejemplo, que el patrimonio cultural y la identidad fuera un punto neurálgico de mi escritura. Simplemente fluyó así, porque era justamente algo que yo siento que carecía en mí, ¿no? Que era una herida permanente. Y claro, ahí por supuesto los talleres de poesía, de escritura juegan un rol fundamental. Yo conocí en Pabellón 83 justamente uno de mis primeros talleres de literatura con Tulio Mendoza, que realizaban encuentros claros con la Universidad Católica, y la Fundación tiene todavía un trabajo bien interesante. Y eso también me abrió paso a Concepción. Ahí conocí a Miriam Leiva, por ejemplo, otra escritora a quien tengo el placer de editar ahora en un libro que viene prontamente a publicarse. Con Pablo Rocco también tuve un trabajo, participé en talleres con él, y con Oscar Saavedra, que es de Santiago, que él tiene un trabajo más ligado al tema de la educación a través de la poesía. Entonces, claro, ahí tú vas probando, vas tanteando terreno y te vas quedando con lo que sientes que aportan a tu estilo de escritura, pero también a los temas y a las inquietudes que quieres tocar. Claro, como dices tú, igual el aporte a la escritura igual es bastante relevante en el sentido de que tú como un poeta igual joven, igual has hecho bastante desde tus inicios y uno de los más reconocidos a nivel local y regional. Eso creo que igual es un gran mérito de parte tuya, porque siempre estás participando, Gracias. siempre te estás informando y justamente has tenido muchas invitaciones a diferentes encuentros de escritores, que igual no es menor. Claro. Sí, he tenido la fortuna, la bendición de ir conociendo personas en el camino que también creen en lo que uno hace. Yo creo que eso es como lo valioso de ir generando, más que esto de ir generando redes a través de la gestión cultural, se trata de ir encontrando las personas indicadas que crean en lo que tú tienes que aportar, que sean capaces de educarte también dentro de ese camino, y tú también ir creyendo en otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien la poesía y la escritura en general es un trabajo individual, porque es un trabajo de escritorio, es también un trabajo colectivo porque implica el relacionarse, implica el viendo el mundo en el que estás situado. Mira, bien interesante lo que dices tú, porque justamente cuando tienes las personas indicadas, te puedes proyectar también juntamente con ellos.
Y uno de los trabajos Claro. igual que hemos descubierto en este, el buscar a diferentes personas es justamente con Crisálida, un grupo de chicos de Lota que igual hace un trabajo bastante interesante, donde tú también eres parte de esta agrupación. ¿Nos podrías comentar un poquito de esto, Alejandro? Bueno, Crisálida Artes Escénicas es una plataforma que funda Alex Cofré. A él no le gusta que lo menciones mucho, una de las razones por la cual siempre firma con Crisálida, pero hay que mencionarlo porque ha hecho un trabajo impresionante y es uno de los mejores actores y bailarines de Lota. Y eso hay que reconocérselo. Okay. Alex Cofré inicia el año 2015, más o menos 2016, un trabajo que se llama Encuentros de lenguajes hacia la recuperación de espacios con memoria, que buscaba la interdisciplina, buscaba la difusión de diferentes artistas locales y también de otros lugares, buscaba el intercambio entre artistas y también gente a quienes le interesara el arte y que no tenían, digamos, acá en Lota un lugar en donde experimentar, ¿no? Que eso es también es parte de la formación. Entonces ahí, claro, yo me sumo a Crisálida Artes Escénicas con el tiempo porque Alex Joffre, claro, ha realizado bastantes encuentros y eso, por supuesto, sí que requiere de mucha gestión, requiere de mucho músculo, de mucho tiempo también. Realizamos el segundo encuentro de lenguajes hacia la recuperación de espacio con memoria en la escalera de los Tilos. Sí, Llenamos la escalera de los Tilos de artistas, sí, lo ¿no? De recuerdo. pintores, de poetas, de bailarines, de actores, de actrices, ¿verdad? Y luego de eso realizamos un pequeño documental que incluso mostramos en Pabellón 83, unos registros fotográficos, una exposición fotográfica, y siempre con este norte de difundir las artes escénicas. Yo también tengo un pequeño trabajo en arte escénica, a pesar de que no es digamos, no es lo principal, no es mi caballito de batalla. Sí participé, por ejemplo, en la compañía de teatro Socavón, participé en la compañía de teatro Telares, entonces tengo nociones claro, tengo nociones más o menos de qué es lo que le falta al arte acá en Lota y también, digamos, desde dónde se puede impulsar y por qué también es importante dentro de esa ecuación la identidad local. Y creo que en ese sentido Crisálida Artes Escénicas ha tenido una propuesta bien clara, ¿no? Respecto a entender la realidad sobre la que está situada. Justamente y en esa búsqueda que tú dices, has participado en muchos talleres a nivel regional, nacional e internacional. Eh, y uno de los que nos llama la atención igual es que, por ejemplo, hay estado que hayas conocido, por ejemplo, a Juan Calero Rodríguez, que es un poeta cubano, ¿cierto?, viviendo en Canarias, que te invita a participar en una antología donde aparecen 103 escritores a nivel mundial. O sea, no deja de ser también Claro. que te hayan invitado a esta propuesta que, como te digo, es una propuesta que no todos lo pueden decir. Claro, ahí Juan Calero junto a Héctor Riverol, ¿no? De Argentina y de Canarias, Uh-huh. eh, habían realizado esta idea de juntar diferentes poetas a nivel internacional, ¿verdad? Hay mucho poeta a quien admiro dentro de esa antología y para mí también no deja, o sea, es un honor estar ahí porque te vas dando cuenta de que lo que dices, lo que plasmas, hace eco en otras personas, ¿no? Trasciende. Para mí en la poesía también es súper importante eso de la trascendencia inmediata, porque claro, siempre estamos hablando del tiempo, ¿no? De dejar el legado para más adelante, pero también qué sucede con nuestro ahora, cuál es nuestro compromiso con el ahora. Y claro, bueno, ahí Juan Calero tiene un compromiso también con la palabra, con la gestión cultural muy importante y ha contribuido a la difusión de diferentes autores a nivel internacional, que es un trabajo en el que de alguna manera también coincidimos con Don Juan. Y bueno, eh, la verdad es que no he podido ver la antología por el tema de la pandemia, nada más. Esta antología se iba a lanzar allá en España, después venía a Perú, después venía a Chile, pero bueno, los plazos
y las condiciones no están dadas, pero ya vendrá momentos en Ya los vendrá que justo. vamos a poder abrazarnos de nuevo, como se suele decir. Claro. Claro, Y dentro, bueno, justamente y de esto del buscar, como dices tú siempre, hacer nuevos amigos, eso, el del conversar, el de verse, ¿cierto? Te genero también en esto de la búsqueda que tú tienes de las letras, es también la participación de un festival de poesía del Biobío, que también dio claro. mucho que hablar en tus presentaciones y sobre todo en la calidad también de los invitados. Claro. Sí, la calidad de los invitados del Festival Internacional de Poesía del Biobío creo que es lo mejor. Mira, el año antepasado tuvimos a Raquel Lanceros, que es una poeta internacionalmente conocida, eh, muy premiada también. De hecho, tengo un libro suyo acá encima. Eh, tuvimos a otros poetas nacionales como Elikura Chihuailaf, tuvimos a Elvira Hernández aquí en Lota, ¿no? Con lo difícil también que es generar espacios de compartir de poesía. Este año ya estuvo, perdón, el año pasado estuvo Jean-Jacques Pierre-Paul de Haití, vinieron poetas de Cuba, vinieron poetas de Argentina, ahí estuvo Freddy Yesed de Colombia, Iván Graciano Morelo. Y claro, los menciona cada uno porque cada uno tiene una voz bien particular y tiene algo que decirle también a la realidad. Los festivales de poesía del Biobío se generan en el marco de un proyecto bien grande que lleva adelante Agustín Benelli, que es un poeta de Concepción, que se llama Por una educación poética para Chile y que tiene por objetivo principal el educar dentro del ámbito de la poesía, entregar herramientas para la composición poética, pero por qué no decirlo también para la vida, a jóvenes estudiantes de liceos municipales y de liceos particulares subvencionados, sobre todo de enseñanza media, ¿no? Desde séptimo básico hacia adelante. Y claro, ahí también se festivales, se publicó una antología, se publicó un libro con poemas de los chicos y hay varias tareas por delante ahí que realizar. Ahí estuviste en diferentes establecimientos educacionales de la región, acompañado, Claro, como te digo, de diferentes escritores, bueno, de mucho connotación a nivel nacional. Y uno de los que nos encontramos igual fue Elikura Chihuahua, poeta y ensayista, ¿cierto? Mapuche, una de las voces más representativas, se podría decir, de la cultura, justamente de la cultura mapuche, que justamente hizo talleres contigo, o sea, algo que no cualquiera lo ha desarrollado, y creo que, como te digo, uno de los poetas más jóvenes que tenemos en Lota y en la región, que esté a la par con el Icura y realizando talleres, creo que es un gran mérito para ti. gracias Víctor por tus palabras, sí. Para mí, como te digo, yo me siento de alguna manera muy bendecido por lo que me ha tocado vivir, lo que he tenido que aprender. Por supuesto, eso también viene de un impulso de mucha inquietud por lo que uno hace, de mucho amor por lo que uno hace. Y creo que yo se lo digo a los chicos en clases, eh, que el amor es vital para poder mantener, digamos, cualquier arte o cualquier disciplina que quieras ejercer. Hay una frase de Horacio Quiroga en su Decálogo del Perfecto Cuentista que dice: ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. No sueñes con dominarla, sino que cuando eso suceda, finalmente lo vas a saber nada más. Y claro, es una invitación constante a atreverse a hacer cosas, ¿no? A atreverse a buscar, a atreverse a tener ambiciones, digamos, que siempre vayan en beneficio del colectivo y que también ofrezcan respuestas, porque creo que eso es uno de los grandes, una de las grandes razones por la cual la gente genera arte, porque necesita respuestas. Estamos en un mundo que, de alguna manera, como decía Adolfo Kubo, está suspendido en medio del universo y nosotros estamos de espaldas en el pasto de pronto mirando el cielo y no entendemos nada y tenemos el derecho de darnos una explicación de por qué estamos aquí, ¿no? De buscar una razón. Y qué mejor razón que aquello que nos rodea en este momento, ¿no?
Mira, interesante lo que tú dices. De igual forma, bueno, estás participando en diferentes talleres y encuentros también a nivel local, y uno de los que resalta también es el tercer encuentro del Festival Ecológico que realiza el Santuario de la Naturaleza de Hualpén. Eh, Claro. ese proyecto nace desde la inquietud desde la municipalidad, desde la de grupos de escritores. ¿Cómo eso, Alejandro? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue la Claro. invitación a ese encuentro? Bueno, ese encuentro era la segunda parte. Bueno, en verdad han sido varios encuentros de ecología, pero ese en particular había sido después de una versión anterior que habíamos realizado con la balandra poética en algún momento, y se realiza en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, porque, bueno, allá tenemos un poeta que es Andrés Espinosa Suchel, que además es periodista y que junto a su familia, claro, tienen a su cuidado una parte, una porción de ese lugar, es un lugar muy cercano a la naturaleza. Nosotros sentimos que la poesía va mucho con la ecología, porque siempre se ha dicho de que el ritmo, la música proviene de esa musa inspiradora, ¿no? El hombre busca comunicarse y el comunicarse pertenece también a este entramado natural. Y bueno, ese encuentro lo genera el Círculo Literario del Biobío. Nosotros como Balandra Poética nos adherimos también a su convocatoria, vamos eh, contribuyendo en lo que podemos, ¿verdad? Generación de afiches, convocatoria a otros poetas. Y el objetivo también parte de esta idea del compartir y del generar conciencia sobre el lugar en el que se encuentra, digamos, el estado en el que también se encuentra nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros estamos aquí en Lota, muy cerca de una zona de sacrificio. Tenemos este santuario de la naturaleza que constantemente se ve amenazado por proyectos inmobiliarios. Tenemos también una parte más rural de la región que se ve afectada por diferentes proyectos empresariales que a veces terminan por depredar el paisaje a beneficio de unos pocos y claro, nos quitan este primer patrimonio que es el derecho a poder respirar el aire limpio, ¿no? A tener una vida de calidad, quizás no tan conectada a la ciudad, sino conectada a esa otra parte que es más espiritual y que tiene que ver con lo verde, ¿verdad? Con lo fructífero, con el agua, con el aire, con esa belleza que nos rodea y que nosotros dentro de la ciudad solemos olvidar. Y claro, por supuesto, la poesía como una canción en medio de la oscuridad. Hay un poema de Pedro Prado que me gusta mucho y usa esa imagen. Tiene mucho que decir en ese contexto. Ese poema de Pedro Prado se llama Los pájaros errantes. Yo siempre lo menciono porque es uno de mis poemas favoritos dentro de la literatura chilena y habla de una balandra, de un barco que va en medio del mar y están los pescadores en él y las aves se encuentran a partir del canto en medio de la oscuridad, ¿no? A medida que la oscuridad va consumiéndolo todo, las aves se comunican a través de la canción, de sus cantos, de sus ruidos. Y dice el hablante lírico que en un momento sube a la popa y se une su voz al coro de los pájaros errantes, ¿no? Y para nosotros, dentro de la balandra poética, que es el movimiento que dirijo, ¿verdad? La poesía consiste en eso y por eso también le damos mucha importancia al compartir. Entendemos de que estamos en una realidad difícil, que venimos de tiempos difíciles, muy oscuros, llenos de adversidades, que hay diferentes metas todavía y objetivos que cumplir en cuanto a temas ecológicos, temas patrimoniales, temas de cultura, y que en medio de esa adversidad está el canto, está la poesía, está el arte, está la educación para unirnos en ese momento y es la manera en la que nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Mira, dentro de ese encuentro que dices tú, donde, claro, justamente vemos el mundo cómo está sufriendo estos días igual, cómo las empresas siguen trabajando, siguen explotando a la gente, y tiene una forma de ver este crecimiento económico que nos tiene hasta el cuello, te diré, pero sin pensar justamente en la naturaleza, en la protección de la naturaleza y, y la protección de las personas. Desde ahí, desde ese Claro. reconocimiento también, desde el buscar una forma para poder preservar también lo que es la naturaleza, el patrimonio, te hemos visto también en algunas guiaturas en la ciudad de Lota,
donde justamente, no sé si Amigos de la Grisálida participaste y que dio un muy buen resultado. Creo que fueron 2 guiaturas a las ruinas de Enacar y de Lota Green. Claro. A Lota Green cuando aún no se demolía, ¿no? Porque Lota Green ahora está en proceso de demolición. Sentíamos la necesidad, junto a Claudia Arancibia, que es una chica que estudió artes, ¿no? Que estuvo en Lota durante un tiempo y que formó Espacio Arrayán junto a Alex Joffre, que es también una plataforma donde he colaborado bastante. Sentíamos la necesidad de generar una guiatura, digamos, un poquito, no paralela, no que compitiera, ¿no? No quiero plantear eso desde el turismo, ¿no? Quiero plantearlo desde la mera idea del patrimonio, de valorar el paisaje que tenemos y de interpretarlo también, que es lo importante. Para mí el tema del patrimonio cultural es central dentro de mi vida y dentro de la poesía, porque siento que si hay algo que Chile no tiene es justamente identidad, justamente por lo que mencionábamos antes, ¿no? Es lo que le falta. Y está la enajenación, que hay mucha gente que odia el lugar donde vive, y yo siento que es terrible odiar la casa donde habitas, ¿no? Porque no te sientes cómodo, te sientes constantemente asediado. Entonces, claro, para mí el patrimonio cultural me choca por eso, ¿no? Me llega por eso, porque siento que es una herida que todavía no hemos logrado sanar, ¿no? No hemos logrado conciliarnos con quienes somos y con el producto de la historia que somos. Y para eso es necesaria, por supuesto, educación, y desde ahí parte también toda esta idea de escribir sobre patrimonio cultural, que no es solo escribir de patrimonio cultural, sino es escribir también de identidades, escribir de historias, escribir desde la emoción y desde el identificarse por el lugar donde vives, por reconocer quién eres. ¿Ya? Y junto a Claudia Arancibia, esta idea del fotorrecorrido parte desde esa base. Desde la idea no de generar un circuito turístico al servicio de un mercado turístico, porque hay mucha gente que ya hace eso respetablemente, ¿no? Tenemos el mismo circuito Lota Sorprendente, tenemos las chicas de Gestion Tour, hay quienes hacen circuitos en el cementerio, ¿verdad? Nosotros queríamos darle una vuelta desde la intención de que nosotros necesitamos interpretar el lugar en donde vivimos. Y por eso era un fotorrecorrido, ¿ya? Porque generábamos arte a partir del caminar, a partir de ir dejando nuestra huella dentro de esos espacios históricos. Y claro, para mí es vital entender también que el patrimonio cultural no es algo estático en el tiempo, ¿ya? No es algo que pertenece a un museo solamente, sino que tiene que ver mucho con el cómo nos relacionamos con él. Y para una manera de relacionarse, de generar educación, es a través de la vivencia, ¿no? Si tú no logras una vivencia, que ese lugar o esa historia te marque, difícilmente vas a poder defenderla, difícilmente vas a poder amarla, ¿no? Y desde ahí, esta idea de generar arte, porque ya no es un asunto meramente contemplativo, es un tema participativo. Tú como individuo entras a ese lugar o interfieres dentro del espacio que estás caminando, ¿verdad? Vas dejando tu huella, el lugar te marca, tú marcas al lugar y vas mostrando a través del lente de la cámara lo que de alguna manera te va llamando la atención y sientes que es necesario o denunciar, o valorar, o definitivamente rescatar. Mira, interesante esa propuesta, ojalá es que la sigan desarrollando durante todo el año, bueno, después de que pasemos por esta pandemia que estamos viviendo como país y a nivel mundial. Interesante la propuesta, vi algunas fotografías de ese recorrido, fue bastante gente, fue mucha gente. Sí. Igual es una forma también de ver el patrimonio desde otra perspectiva. Creo que justamente el estar ahí, el tocar, el mirar, el oler, ¿cierto? Lo que pasa alrededor, creo que es una forma también de buscar nuestra identidad. Y esa identidad Por tú supuesto. la buscas, y no solamente en el rescate patrimonial, sino que en las letras, en los trabajos que has realizado, en los diferentes concursos que has participado, y buscando ahí igual material, encontramos que tú fuiste uno de los que participó y activamente de los diferentes
encuentros de escritores de la Fundación CEPA y también en los concursos literarios que realiza, como me lo contaron mis viejos, historia del rescate patrimonial de la ciudad de Lota. Ahí estuviste un segundo lugar, creo que con el cuento La Costurera, después participaste con otro de la Lota Biela y El Pabellón de los Brujos. ¿Qué tal tu experiencia en este concurso literario? Me lo contaron mis viejos, Alejandro. Mira, cuando yo escribí La Costurera, para empezar, yo escribo muy poca narrativa, ¿eh? Tengo narrativa escrita, no la muestro mucho, no la publico para nada, porque siento que lo mío es más la poesía que, que el cuento, que la novela, a pesar que tengo mis trabajos ahí, como te mencionaba. Y claro, cuando se presenta el concurso de Pabellón 83, me lo contaron mis viejos, la sexta versión, yo había participado en la quinta, pero en la quinta no me había ido muy bien, porque estaba más chico, ¿no? Sabía menos, entonces era más chaya y por supuesto que ahí no me faltaba oficio, ¿no? Y ese oficio, claro, después lo veo recompensado en la sexta versión, saqué un segundo lugar abajo de Rigoberto Acosta, que es un escritor local a quien admiro bastante. Y creo que la experiencia más enriquecedora me lo contaron mis viejos, no es tanto tampoco la premiación, no es tanto el libro, ¿no? Que claro, es súper importante, pero es el hecho de escribir el cuento, de arriesgarse a escribirlo. La Costurera habla de una historia bien personal de mi familia, muy familiar, perdón, eh, que, bueno, habla de mi bisabuela, que fue modista dentro de la comuna en el años 40 más o menos. Ella era modista de profesión y le prestaba servicios a la empresa. Y vivía en esa contradicción constante de hacerle los vestidos digamos, a los burgueses de la época, los delantales a las enfermeras del hospital de Lota Alto, pero vivía en un lugar muy pobre, como era el Arrejón. No. Y esa contradicción a mí de niño siempre me llamó la atención de parte de ella. Y yo desde ese hilo, de empezar a buscar, digamos, su figura como un elemento central del cuento, empiezo a llegar a diferentes datos, cartas cartas de amor entre mi bisabuelo y mi bisabuela, por ejemplo, documentos antiguos donde había una historia familiar muy larga que uno como nieto no suele conocer porque yo lo he dicho muchas veces, un árbol que no está bien asentado en sus raíces, que no reconoce el lugar en donde está, finalmente termina por caer, lo saca del suelo. Que tampoco significa de que nos quedemos amarrados siempre al mismo tema, ¿no? Pero esa conversión de la historia es lo que me llama la atención. El significado de la existencia de una bisabuela como lo fue doña Tila Gallegos, que vivió en esta contradicción y que de alguna manera es el reflejo claro de muchas mujeres que vivieron la misma situación y de la misma manera, muchas veces historias de violencia, muchas veces historias de maltrato, ¿verdad? Historias de precariedad, historias de pobreza, pero también una historia de mucho orgullo y de mucho sentimiento, mucha emoción, de mucha piel, mucho tacto, de mucho saber. Mira, como dato anecdótico, cuando yo estaba escribiendo ese cuento, di con una de las estudiantes de mi bisabuela, una señora como de 90 años, que ella es ciega, y ella fue capaz de describirme la manera en la que hablaba mi bisabuela, la manera de referirse, el por qué era conocida en el barrio. Entonces, llegar a me lo contaron mis viejos, escribir La Costurera, más que solamente publicar el cuento y la oportunidad de salir en el libro, fue todo ese camino, el poder interpretarme a través del relato, a través de la historia, porque como te mencionaba, eso es patrimonio cultural, no es algo estático en el tiempo, es algo que se transforma. Y en ese sentido, para mí, me lo contaron mis viejos, es una de las mejores iniciativas que han ocurrido acá en Lota, porque hay mucha gente que participa y que está ávida por rescatar su patrimonio cultural desde el decir, desde la historia, desde el relato. Mira, justamente, bueno, conversando con otros amigos escritores, nos comentan lo mismo, o sea, es una oportunidad también
de poder narrar, ¿cierto? Algunas historias, pero también contar nuestras vivencias, ¿cierto? Nuestros recuerdos, de nuestras familias, de nuestros Claro. vecinos, de nuestros tíos, abuelos, y que justamente lo que dices tú, o sea, el recordar, el buscar también esta herencia familiar que se está perdiendo, porque como la mayoría de la gente ahora, ¿qué es lo que hace? No conversa de lo que pasaban sus abuelos, no conversa de su familia, sino que se vive el día a día nomás, ojalá la fotografía, ¿cierto? Las redes sociales, pero no se conversa dentro de la familia lo antiguo, lo que pasó, cómo vivían, cómo eran nuestra familia, eso como que se está perdiendo un poco. Y a la vez, igual, como te digo, Claro. esa parte importante también de poder crear y tener los espacios, justamente Fundación CEPA a través del programa Fomento Lector, da esas iniciativas, esas oportunidades para que no solamente los escritores o los poetas puedan participar de este concurso, sino que la comunidad en general. Dentro de tu propuesta también de trabajo, tenemos un libro, creo que uno de los que uno de los libros que más éxito ha tenido a nivel local y regional es el libro que, bueno, de una u otra forma siempre lo estás presentando, siempre estás trabajando con él, siempre lo lleva, lo pone en valor, ¿cierto? En todas las actividades que has tenido, estas presentaciones, estos encuentros de escritores, es justamente el libro Estirpe, creo que la edición fue en el 2017, si no me equivoco. Sí, 2017. Uh-huh. Claro, sí, bueno, esa parte desde un proyecto que se llama Rescate del Patrimonio Cultural Inmaterial Local de la Compuerta número 12, que fue una agrupación en la que participé un tiempo y que tenía por objetivo publicar diferentes voces de la literatura local, ¿no? Ahí, Estirpe para mí es súper importante porque no es solamente la base desde donde comienzo, sino que me permitió explorar todas las áreas de la literatura, ¿no? Lo que significa escribir un libro realmente, que no es solamente ponerse, juntar las hojas de los poemas y ir mandarlo a la imprenta, ¿no? Hay todo un trabajo de diseño, hay una propuesta artística también. Ese libro está ilustrado por Miriam Tiznado Villarroel, el libro salió exactamente como yo quería que saliera, en cuanto a visualidad, en cuanto a formato, y claro, para mí esa es como la gran diferencia entre escribir un libro solamente o publicar un poemario. En la unidad que significa los diferentes textos, en la línea que siguen, y también qué es lo que buscan transmitir o qué es lo que buscan decir o cuál es su mensaje, o cuáles son las posibilidades de mensaje que abre un poema. Estirpe para mí también implicó mucha investigación. Yo siento que tampoco es que me haya planteado escribir Estirpe, porque yo desde el liceo siempre mis cuadernos los trabajaba a través de ideas abstractas, ¿no? Les ponía un título y a partir de ese título empezaba a construir y a escribir. Siempre fue así. Pero Estirpe, como fue una propuesta que me salió tan de pronto, fueron primero un montón de poemas sueltos que empecé a juntar y que me di cuenta que dentro de ellos existía una esencia y existía una inquietud permanente, ¿no? Y eso me llevó, por supuesto, me llevó a que cuando lo empecé ya a trabajar, a entender que ahí había un tema que particularmente a mí me tocaba bien de cerca. Y fue un libro que escribí, por ejemplo, ahí llegaba mucho exminero del carbón, mucha persona que vive en Lota Alto, entonces ahí tuve la oportunidad de escuchar mucha historia local y como mencionabas tú, eso es lo que se está perdiendo, ¿no? Y eso yo lo aprendí mucho de Licura. Licura Chihuahilaf decía que los mapuches solían reunirse en torno al fuego, ¿verdad? Del hogar para transmitir sus conocimientos, para transmitir sus historias, para transmitir también su cosmovisión del mundo. Y bueno, para allá se apunta, a este rescate de ese círculo familiar. Eh, lo he dicho muchas veces y mucha gente también, ¿no?, que trabaja en el patrimonio cultural coincide con esto. El primer patrimonio cultural que tiene un niño es su familia.
antes que la ciudad, antes que sus cosas, ¿no? Es su familia. Es el heredar un apellido, el heredar un nombre, ¿no? Cuando tú le pones el nombre a un niño, le estás poniendo un deseo. Tú piensas en qué significa ese nombre que le estás poniendo. Que porque puede ser de un familiar, ¿verdad? O porque su etimología es un signo. Y eso es poesía también, porque es síntesis. Y bueno, ahí podemos como deducir un montón de cosas y es una conversación que da para largo, la verdad. Sí, sí. Sí, Bueno, Estirpe generó un antes y un después también en tu trabajo literario, ¿cierto? claro. Y que justamente ha llevado a muchos niños, jóvenes y adultos a poder también guiarse por este libro Estirpe, donde tú también en diferentes lugares estás realizando los talleres. Entonces da a conocer tu poesía, tu narrativa, ¿cierto? Pero nace desde ahí, pues nace desde la vivencia, nace de un conversatorio, nace del estar escuchando, ¿cierto? Que eso, el escuchar también es bastante importante en estos días, no solamente hablar, sino que también escuchar. ¿Tienes otro trabajo en carpeta? ¿Estás trabajando otra edición o un segundo libro Estirpe? Bueno, Stirpe es parte de todo un universo más grande, pero es un trabajo igual a largo plazo. Yo siento que Stirpe, al ser también el primer trabajo, le falta mucho en cuanto a oficio, a técnica, y por ende siempre hay que ir limpiando y depurando un poco más. Yo espero estar publicando una próxima edición bien pronto, ya con los poemas definitivos. Por supuesto, le tengo un cariño enorme a la primera edición, ¿no? Yo amo Estirpe, lo amo por lo que significa dentro de mi vida personal, dentro de mi carrera y también dentro de la comuna, porque siento que igual ha sido un libro que ha tenido un impacto interesante, que yo tampoco me lo preví, ¿no? Yo no esperaba ese impacto de parte de un libro de edición limitada. Y bueno, ya hay otros proyectos en carpetas que si bien van explorando diferentes temáticas siempre, sigue presente también el tema de la identidad. Por lo mismo que te decía delante, ¿no? Para mí el tema de la identidad es una herida aún en Chile y también en Latinoamérica. Entonces ahí el siguiente trabajo tiene un nombre ya, está casi terminado. Espero poder estar publicándolo ya finalizando la pandemia. Hay que hacer un trabajo de ilustración también. Hay algunas ideas conceptuales. Hay algunos poemas que han estado fluyendo también. Autobiografía a los 23, por ejemplo, fue el poema que salió publicado en Fragua de Preces, que pertenece a esta nueva propuesta, a este nuevo trabajo. Lo mismo con el poema Lo que nos queda, que apareció publicada en la antología del Festival de Poesía del Biobío. Y hay bastantes textos por ahí que ya están empezando a caminar y que pronto van a hacer sentido dentro de este universo más grande, ¿no? Porque siento que todo pertenece de alguna manera a la misma esencia, ¿no? Es el mismo aire. A veces es más oscuro, a veces es más claro, siempre uno explora diferentes temáticas, ¿no? Hay poemas que son más de amor, otros que ya en este libro, por ejemplo, toco algunos temas como el suicidio, toco temas relacionados a problemas más familiares, ¿no? Tiene una visión mucho más oscura, mucho más terrible de la vida, quizás más pesadillesca a ratos, pero que tiene un sentido también con todo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Esta necesidad de la identidad, esta necesidad del pertenecer, la ausencia y la enajenación de quienes somos y del colectivo, de lo importante que es acompañarnos, sobre todo en este tiempo. Mira, siempre que te escucho igual, siempre nos conversas sobre el acompañamiento, la importancia de la familia, lo tienes bien arraigado en ti, eso igual como persona también te deja muy bien parado, en el sentido de que no eres alguien egoísta, sino que siempre estás pensando en los tuyos. Y justamente desde esa mirada también yo creo que te has proyectado, ¿cierto? Y has trabajado en todos estos escritos desde una mirada también familiar, de una mirada cultural, de una mirada más
consciente también de la naturaleza. Creo que en ese sentido igual hay muy pocos escritores que lo ven de esa forma. Creo que hay gente, claro, escribe a lo mejor por una cuestión de necesidad, en el sentido de que para poder potenciar también su trabajo, darse a conocer, pero no todo a lo mejor con esa característica del rescate también de la familia, el rescate patrimonial, ya sea la búsqueda, ¿cierto?, que está en ti desde los recuerdos. Alejandro, bueno, ya hemos conversado, ya se lo ha pasado un poquito el tiempo, ¿cierto? Estamos ya por terminar esta entrevista. Como todos los programas, estamos solicitando un librito que nos puedas recomendar, ¿cierto?, para nuestra comunidad literaria, que igual lo vamos a dejar en línea, ¿cierto?, para que la gente lo pueda bajar, lo pueda leer, ya sea en PDF o simplemente desde el computador en línea. ¿Nos tienes algún librito o algo que nos puedas recomendar para estos días de cuarentena? Bueno, hay un conjunto de poemas que me gusta muchísimo, de un poeta que me encanta, que es bosnio, es un poeta bosnio, que se llama Iset Sarajlik. Y este poeta en particular me toca mucho porque él habla de la ruina de su ciudad, ¿no? Habla de la Primera y Segunda Guerra Mundial, él vivió toda esa época entre guerras, posteriores también, una guerra civil entre medio, pero siempre dentro de su poética, en donde la guerra siempre está presente también la esperanza y está presente también esto que venimos conversando, que es el acompañarse. Te menciono un texto que la gente lo puede encontrar en internet incluso, se llama Línea de Maginot, y él le habla a su amor sobre cómo, a pesar de las distancias, a pesar de que el tiempo pase, la línea de Maginot, que es esta frontera que existía entre la Alemania nazi, ¿verdad?, y el resto de Europa, va a seguir presente dentro de la biografía de todos. Hay otro poema que me gusta mucho que se llama Tamara, que se lo dedica a su hija, y en donde le dice a su hija antes de nacer, ¿no? Tamara aún no ha nacido, aún no sabe de Ionesco, no sabe de Beckett, no sabe de las grandes obras de la literatura, no sabe todavía lo hermosos que son las montañas, de lo bello que son los ríos, ¿verdad? Nadie puede decirle una cita de la historia aún porque no ha nacido, pero ella representa toda esa esperanza. Ella debe llevar, dice el poema, vestidos del color del cielo de agosto. Ella debe llevar este tipo de zapatos, ¿no? Yo sueño con esa persona que viene, con ese futuro que viene, que está ahí a la puerta. Y qué bonito es hablar también de los hijos a través de la poesía. Yo no tengo hijos, pero claro, es el simbolismo que implica, ¿no?, para un padre escribirle a quien viene, a quien está por delante. El poema acaba diciendo que claro, el mundo está ahí para que nosotros lo vivamos, para que lo disfrutemos. Y que si la vida no es perfecta, no es culpa de los jóvenes, no es culpa del mundo, ¿no? Es culpa de la gente que hacemos que el mundo sea difícil. Era bastante interesante. Bueno, después de 1000 balas, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, esa es una traducción que hizo un poeta español, Fernando Valverde. Se llama Después de 1000 balas. Ustedes la pueden encontrar en internet también. Sí, Lleva ese nombre precisamente porque es un poeta de la guerra, ¿no? Entonces van a encontrar muchas imágenes que curiosamente, por mucho de que uno no haya vivido una guerra, la siente detrás de la espalda. Y esa es una magia de la poesía, ¿no? Enuncio la guerra y vienen a mi mente todos esos aromas, esos sonidos y todo ese dolor también que trae ese tiempo y, por qué no decirlo, también la esperanza que viene después de la paz. Bueno, uno de sus poemas igual me llamó la atención, un verso que dice que la hierba nos perdone por pisarla con nuestra juventud. Algo por Mira, ahí. Sí. sí, sí, tiene Interesante el algo punto así. de vista que tiene. Bueno, alcancé a leer algunos poemas y me recuerda ese verso.
Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo, muchas gracias siempre por la participación, por el siempre estar presente con nosotros. Igual participaste en los audiocuentos, se agradece, estuviste en el Día Internacional del Libro y el Derecho a Autor con nosotros. Siempre estás participando, siempre nos estás colaborando, y eso, darte las gracias a nivel de Fundación CEPA y también del Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, porque siempre nos estás colaborando de una u otra forma, siempre estás participando con nosotros y, como te digo, siempre estás generando y también creando. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. ¿Alguna cosita, algo que agregar? Tú, si quieres, dar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Bueno, ustedes me encuentran en todas partes como Estirpe Poesía, como el libro. Eh, en Instagram, Estirpe Poesía, Facebook también. Me pueden escribir con toda confianza, normalmente respondo con bastante celeridad. Me interesa también saber lo que la gente opina de la poesía, ¿no? Hay mucha gente en Lota que está interesada por el tema. Y si podemos generar una red bien grande de lectores y de escritores, siempre será bienvenido. Bueno, y finalmente saludar a todos los que se quedaron hasta este momento a escuchar, ¿verdad? Familia, amigos, conocidos, no conocidos también, lectores. Eh, y bueno, esperamos que esta pandemia pase pronto y que por supuesto después de esto también podamos ver el sol y podamos pisar la hierba una vez más, pero con más cariño. Muchas gracias, Alejandro, que estés bien junto a tu familia y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés bien, hasta luego. Igual, muchas gracias. Este espacio fue financiado por el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 y Fundación CEPAS. No olviden lavarse las manos, si van a salir usen la mascarilla, distanciamiento social y nos vemos la próxima semana. Que estén bien, hasta luego.